Radio San Borja promueve la total libertad de expresión y puede no compartir los comentarios vertidos en este programa. Aquí empieza Hablando se entiende la gente. La palabra de los protagonistas y las razones sobre los temas que importan. Con la dirección y conducción de Hans Landolt. Muy buenos días. Ya estamos en Hablando se entiende la gente. Hoy domingo 23 de junio. Y vamos a empezar directamente conversando sobre el tema del servicio militar con el presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, el congresista José Antonio Urquizu. Muy buenos días, congresista, un gusto tenerlo en el programa. Muy buenos días, es un honor siempre informar las actividades que viene desarrollando la Comisión de Defensa Nacional del Congreso de la República y a vuestra disposición para poder absorber algunas inquietudes y preocupaciones, obviamente sobre temas vinculados a la Comisión de Defensa. Por supuesto, y vamos a hablar sobre este servicio militar, bueno, en general, sobre la suspensión, ¿no?, el acatamiento de esta medida cautelar del Poder Judicial para impedir que se llevara a cabo un sorteo que en buena cuenta iba a obligar a cerca de 12.500 jóvenes y a otros 25.000 en calidad de suplentes a tener que servir en el servicio militar, ¿no? ¿Es esta una imposición? Hay un vuelco forzado de proyectos vitales, efectivamente, de muchísimos jóvenes, que esta norma llevaría a cabo. O sea, se impondría por la fuerza el reclutamiento de 12.500 jóvenes y estos otros 25.000 suplentes. Correcto, las cifras son exactas, 12.500 jóvenes y 25.000 suplencias. Debemos señalar que el servicio militar no es una novedad en el país, data desde el año 1949. Por otro lado, en la Constitución de 1993 es un deber. Es una obligación, así lo señalan los artículos referidos al Sistema de Defensa Nacional del 163 al 175. Y al respecto se ha pronunciado la Comisión de Constitución y Reglamento, señalando que en el país existe un servicio militar mixto, ¿no? Por un lado voluntario para los miles de jóvenes, casi 20.000, que a lo largo del llamamiento ordinario de enero a marzo y el llamamiento extraordinario del mes de abril se han incorporado al servicio militar. Y por otro lado, el obligatorio que el artículo 50 de la Ley del Servicio Militar y sus modificatorias vía el Decreto Legislativo 1146 de diciembre del año pasado ya disponían este procedimiento, ¿no? Vía el sorteo. Estamos justamente de todas maneras, a ver, desde el 2000 se crea el voluntariado, o sea que hay desde el año 2000 un servicio militar voluntario, teóricamente, ¿no es cierto? No ingresa la suficiente cantidad de gente, entran 30.000 personas por año, no cubren las plazas, teóricamente no cubren las plazas. Pero también desde ese año no se han dado prácticamente hasta fines del año pasado, o desde el 2011, perdón, incentivos, ¿no?, para que los voluntarios efectivamente cubran las plazas. Ahora bien, ¿cuántas plazas se necesitan? ¿Dónde están los fundamentos y requerimientos técnicos para fundamentar la cantidad de plazas que necesita el ejército? Obviamente en función a los presupuestos, en función a la infraestructura, al equipamiento, a la capacidad, llámese camas, refrigerios, alimentación, vestuario. Entonces estamos hablando de una meta en promedio anual de 30.000. Eso significa que voluntariamente se han incorporado este número de 17.500 y la diferencia va a ser cubierta vía el sorteo. Figura que fue incorporada no mediante el decreto legislativo último. Pero perdón, la pregunta era concreta. ¿Cómo llegamos a ese requerimiento de plazas? En función al presupuesto, pero no, el en presupuesto, función bueno, a las camas, en función... No, es que todo ello se prevé. No, pues, pero yo puedo tener X número de camas, eso no justifica que necesite ese número de reclutas. Bueno, es en función a los cuarteles, el número de reclutas... o sea, yo tengo que llenar los cuarteles de todas maneras, obedece ¿en función de qué necesidades? Obedece a un planeamiento, por supuesto, hay una comandancia en el ejército de movilización y reservas, que es la que hace una previsión, ¿no? Podría ser 30.000 más, no es así, ¿no? Entonces se supone que es en función a una capacidad de reclutamiento. Pero como usted lo dice, se supone, ¿no? Porque, a ver, ¿tampoco se requieren competencias particulares? Por supuesto. O sea, esta es una suerte de sorteo al azar. No. Después se selecciona efectivamente entre los sorteos, pero... Son 12.500 que nos permitiría cubrir las metas, ¿no? En este caso de 30.000, con los 12.500 se cubre la meta. Esta cantidad que obviamente
se fija, responde a un planeamiento a nivel de la Comandancia General del Ejército y obviamente tiene que tener un sustento presupuestal, ¿no?, que permita dar el cobijo y las adecuadas condiciones a estos 30.000 jóvenes que se incorporan año a año vía el servicio militar. Pero a ver, igual si usted está alegando la razón de presupuesto, digamos, también se dice que justamente las razones presupuestales son absolutamente discriminatorias. No se puede pretender ofrecer un servicio sin pagarle a quienes prestan ese servicio. Entonces, y no les pagan sino una miseria, ¿no es cierto? Entonces, se les está forzando a prestar un servicio y no se tiene la plata para ir. La ley del servicio militar consideró el tope, ¿no?, de esta asignación. En este caso estamos hablando que un sargento percibe el 10% de una unidad impositiva tributaria y aquellos que sirven, no obstante el incremento de un 70% del gobierno actual, reciben el monto mensual de 256 nuevos soles, pero es obvio, pues entendemos de que es un monto muy precario, pero se trata de un servicio, no de un trabajo o de una remuneración, y es obvio que se ha quedado en la mente y en el sesgo de que el servicio militar tiene que ser el que siempre se ha brindado, incluso las condiciones de maltrato, etcétera, etcétera. Hoy estamos hablando de un nuevo marco legal y de un nuevo servicio militar, que obviamente no se puede implementar porque sencillamente el Poder Judicial, dentro del proceso de distribución o el principio de distribución de poderes, ha suspendido este proceso. ¿Pero en qué cambia? ¿Cuál es lo nuevo? Primero, hay importantes cambios. Los convenios para los licenciados de las Fuerzas Armadas, como es el caso de Cencico, de Senati, está incursionando en el servicio militar el programa Jóvenes a la Obra del Ministerio de Trabajo, el futuro Instituto Superior Tecnológico de las Fuerzas Armadas, las facilidades para que los jóvenes no se perjudiquen en cuanto se refiere a que aquellos que están cursando estudios en los institutos superiores tecnológicos, pedagógicos, puedan seguir realizando estos estudios, incluso los universitarios que están sirviendo. Si nos referimos a la data, particularmente al informe presentado por la Defensoría del Pueblo, las razones por las que los voluntarios que se han presentado al servicio militar se retiran en los primeros 6 meses es vejaciones, aunque han disminuido las vejaciones, evidentemente bajos ingresos, esa es la razón principal, las propinas que le llaman, y que muchas veces no las reciben. ¿Por qué? Por corrupción, porque tienen que comprar en los bazares que existen en la mayoría de las bases militares, que son propiedad de los jefes de la base militar, más la comida, ropa que tienen que comprar de segunda mano y forzados a comprarla además con sus propinas, que no reciben permisos para estudios, o sea, no los reciben, hay deficiente atención de salud, todo eso. Son argumentos de fondo. Pero la Defensoría no señala en qué periodo se da este informe. En los últimos 5 años. ¿No? Si fuese así, también habría que mencionar que desde el año 2009 a la fecha se incorporaron voluntariamente un promedio de 200.000. ¿No? Entonces estamos hablando que el promedio de 26.000, que es la que ha señalado la Defensoría, podría estar en un ratio aceptable. Obviamente claro, no podemos quedarnos no podemos quedarnos en el tema de un antes, pues. Eso no corresponde al gobierno actual. Es así. Es que ya van a cumplir 2 años, ¿no? Se ingresan 30.000 al año. Hay 26.000 deserciones en los últimos 5 años. Es un promedio de 6.000 al año, por lo menos, que renuncian, si es que no es más. Y de estos entonces el Ministerio tiene ahora en seguimiento una serie de casos judiciales. Hay montones de casos, y de los cuales incluso 8.000 órdenes de captura. Eso también tiene todo un costo logístico de perseguir a esta gente que se ha tenido que retirar y que se presentó voluntariamente y que después renuncia, ¿no? Entonces, eso no cambia el asunto. Ni siquiera los voluntarios están satisfechos y no se ha corregido esa situación. ¿Por qué? Justamente porque no se ha corregido. La clamorosa realidad es que la gente entonces no se inscribe voluntariamente, porque no encuentra incentivo. Todo eso tiene que cambiar y está cambiando a partir del 2012, porque no olvidemos que el presidente asume la conducción del país el 28 de julio del año 2011. Mientras no cambie, está entonces, cambiando. Pero se tiene que imponer. Está cambiando. Se tiene que imponer. Las reglas de juego fueron señaladas en la ley del servicio militar del año
2008. ¿Pero por qué no la han cambiado? En cuanto se han hecho modificatorias importantes, vía la delegación de facultades, ¿no? Se dan 27 decretos legislativos tendientes a fortalecer el sistema de defensa nacional, no solamente en el ámbito del servicio militar, hay un conjunto de normas que se han dado. Pero en términos del servicio militar, a ver, ¿por qué antes era discriminatorio y ahora no lo es? No, antes era discriminatorio. ¿Por qué ahora no? No, hoy, ¿en qué sentido sería discriminatorio? Podrían haber muchos factores, el tema del monto que usted señala, bueno, la norma dispone no más del 10%, el Congreso no tiene iniciativa de gasto, pero dejemos que la criatura nazca. ¿No? ¿Por qué tenemos que ser pesimistas? ¿Por qué tenemos que frustrar todo este proceso que está en marcha? Todavía no se ha incorporado ningún joven al servicio militar porque sencillamente el sorteo que estaba previsto el día 19 ha quedado suspendido. Esperemos que el Poder Judicial determine la constitucionalidad o no de los artículos de la Ley del Servicio Militar que han sido cuestionados por la Defensoría del Pueblo. En los próximos días debe resolver la Defensoría del Pueblo. Si bien es cierto, hay una medida cautelar, el tema de fondo debe pronunciarse el Poder Judicial. Ya, pero a ver, no parece quererse escuchar las opiniones que se están presentando al respecto, o sea, descalificado totalmente. De ninguna manera. Al defensor del pueblo, ¿no? De ninguna manera. Pueden ser apreciaciones aisladas. El ministro de Defensa, o sea, el ministro de Defensa ha tratado pésimamente al defensor del pueblo por haber presentado un informe al respecto y haber opinado. Es el que pretende descalificar por haber presentado esta acción de amparo y solicitado una medida cautelar. Esperemos que el Poder Judicial, ya no está en manos del Ejecutivo resolver este tema. El Legislativo obviamente tendrá en su momento que hacer algunas modificaciones con el propósito de perfeccionar la normatividad, pero tenemos que esperar que el Poder Judicial determine la constitucionalidad o no de esta figura del sorteo, que estaba contemplada en el artículo 50 de la Ley del Servicio Militar todavía el año 2008, que recién se está implementando. Pero vamos a ver, desde el 2011, con los cambios que se han hecho, el Ministerio debió haber elaborado informes. Regularmente se crearon mecanismos de supervisión y se obligó a presentar informes periódicos. ¿Dónde están? Bueno, son aspectos que obviamente debe responder el Ministerio de Defensa. Por eso, ¿no? El Ministerio de Defensa no presenta la información, señala, no fundamenta los requerimientos. Yo entiendo que existe toda esa documentación, todos esos documentos que usted que señala. Deben haber informes, ¿no? Es obvio. Pero ¿por qué no se conocen? ¿Por qué no se conocen? Ante un tema tan delicado que hay una serie de instancias, hay una serie de instancias al interior de la Comandancia General de Ejército, de las Instituciones Armadas, del Comando Conjunto, información que obviamente está al interior del Ministerio de Defensa. Recién el tema del servicio militar ha pasado a ser parte de la agenda o la preocupación nacional. Eso es importante, se está generando con nuestra presencia y tus importantes preocupaciones, es parte del debate nacional. Y este debate nacional nos está permitiendo redimensionar el servicio militar y obviamente todos estamos a la espera que el Poder Judicial determine el tema de fondo. Perfecto. Entonces, a ver, ¿se abrirá una discusión en el Congreso de la República justamente para poder revisar esta norma que está siendo tan cuestionada? Tenga la seguridad que ya existe una preocupación, obviamente, en el Parlamento y los primeros días, ya en la próxima legislatura, porque nos ganó el tiempo, en base a la opinión del Poder Judicial, a lo que resuelve el Poder Judicial, se generarán las modificaciones que se dispongan en esta resolución judicial. ¿Y tendrán ahí el respaldo ustedes como bancada del Presidente de la República, que se han mostrado tan entusiasta en aplicar una norma de este tipo? Bueno, el presidente y al más alto nivel el Poder Ejecutivo está empeñado en que el servicio militar, que estaba en extinción, que nadie daba nada por el servicio militar, y ahí están las cifras de los maltratos, de las deserciones que las compartimos, merezca todo el respaldo, no solamente del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, sino de la sociedad en su conjunto. Y claro, tal vez para avanzar hacia un ejército profesional, que es lo que se requiere, porque hasta ahora no ha dado resultados, digamos, en términos de los requerimientos que se le han planteado a las Fuerzas Armadas, incluso de orden interno en la lucha contra el narcoterrorismo. Tenemos una serie de amenazas en el frente interno, en el frente externo. Necesitamos recuperar la capacidad mínima exigible y esto implica de manera profesional, no servicio militar
orientado obviamente a la profesionalización, al reenganche, a una serie de incentivos, a mejorar las condiciones en las que son no solamente reclutados, sino a lo largo de los 24 meses en los que los jóvenes van a prestar un servicio militar, tengan todas las condiciones y no tengamos esas cifras que ha presentado la Defensoría del Pueblo. Ojalá sea así. Ha sido un gusto realmente encontrar en una voz oficialista, digamos, una permeabilidad y un interés en abordar seriamente este tema y acoger las críticas que se han formulado. Muchísimas gracias por la participación. Ha sido el congresista José Antonio Urquizo, presidente de la Comisión de Defensa del Congreso. Vamos a una pausa, regresamos inmediatamente para seguir en Hablando se entiende la gente. Volvemos con la palabra de los protagonistas y las razones sobre los temas que importan, porque hablando se entiende la gente. Comunícate a nuestra central telefónica 641-2000. Radio San Borja, líder en peruanidad. Estás escuchando Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad. Este jueves 27 de junio, desde las 9 de la mañana, 14ª campaña de salud del programa Suiza Lab en la radio, con la doctora Yanoli, Jaime Terán y Radio San Borja. 100 exámenes de hemoglobina totalmente gratis. Te esperamos en el Centro de Exposiciones del Jockey Plaza del Hipódromo de Monterrico. Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad. Les habla Luis Maguiña para invitarlos a nuestro programa Tú y el Arte, El Saber No Ocupa Espacio, todos los domingos a las 8 de la noche, aquí en Radio San Borja, 91.1, líder en peruanidad. Hora 6 con Fernando Llamosas, de lunes a viernes a las 6 de la mañana por Radio San Borja, líder en peruanidad. Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Hablando se entiende la gente. Seguimos en Hablando se entiende la gente, y esta vez para abordar otro tema de gran, digamos, interés y que ha suscitado, por supuesto, también, y viene suscitando muchísimas declaraciones, debates, en fin, por parte de todos los involucrados, que se trata de la reforma a la ley universitaria. Hemos invitado para conversar al respecto a un experto en el tema, es el señor Ricardo Cuenca, que es consejero del Consejo Nacional de Educación, una entidad particularmente relevante para abordar los temas de la educación. Es profesor de Humanidades de Educación de la Pontificia Universidad Católica, expresidente del Foro Educativo del Perú, en fin, una persona con conocimiento del tema. Muy buenos días, señor Cuenca, un gusto que participen Hablando se entiende la gente. Buenos días, Hans, y muy buenos días a los oyentes. Bueno, hoy día sale un pronunciamiento de la Asamblea Nacional de Rectores, que tal vez sea interesante guiarnos por él para tratar de discutir, digamos, cada uno de los temas y conversar contigo cada uno de los temas que aborda este comunicado, este pronunciamiento, ¿no? El primero es el tema de la autonomía, en buena cuenta, y la creación de esta superintendencia que estaría adscrita al Ministerio de Educación, cosa que se critica por ser entonces un organismo del Ejecutivo que tendría capacidad de intervención en las universidades. ¿Qué opinas al respecto? ¿Es necesaria una supervisión? ¿Es esta superintendencia el mecanismo apropiado? A ver, yo creo que sí, es necesaria una supervisión de cualquier forma. En los últimos 12 años, en un promedio anual, se han creado 7 universidades en promedio por año, de las cuales 6 de ellas son privadas, y ha sido muy difícil para los mecanismos que se tienen actualmente poder regular la calidad del servicio que estas 7 universidades en promedio por año han ofrecido como servicio, ¿no? Entonces la propuesta que muchos países tienen, no solo el Perú, es tener una entidad que pueda velar de alguna u otra manera por la calidad de estas nuevas instituciones, pero también de las que ya existen, autorizando el funcionamiento y vigilando que el servicio que ofrezcan sea de calidad, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos se trata de una entidad que está, digamos, por encima
de las propias universidades, que es lo que se tiene ahora, ¿no? Este trabajo, digamos, lo está haciendo directamente la Asamblea Nacional de Rectores, por eso se sienten tocados con esta reforma, y con un órgano institucional operador de este asunto, que es el CONAFU, ¿no? El Consejo Nacional de Autorización y Funcionamiento de Universidades. Entonces es necesario, porque hay un problema que tiene que ver con esta masificación de la educación superior, que es un fenómeno no solo peruano, sino latinoamericano, producto de una expansión de los países de la educación secundaria, pero también de liberar el servicio educativo de la educación superior hacia la oferta privada. Entonces se conjugan dos elementos que hacen que se masifique de tal manera que el propio autorregulación de la calidad se haga cada vez más difícil, ¿no? Ahora, el Consejo Nacional de Educación también ha mencionado que sí es necesario un órgano rector, ¿no?, que diseñe políticas, que autorice el funcionamiento de las instituciones, que apruebe los perfiles, modelos institucionales, etcétera, pero señala que este órgano rector debe ser autónomo. Exacto. Sí. A ver, ahí hay un tema bien interesante en las discusiones que se están teniendo. Cuando la ley propone que esté adscrito al Ministerio de Educación, no quiere decir que sea dependiente del Ministerio de Educación. Lo que me explicaban, por lo menos en el propio debate del dictamen, es que cualquier órgano o cualquier institución tiene que estar siempre adscrita a algún sector. Es decir, la Asamblea Nacional de Rectores podría decir que este organismo esté, por ejemplo, adscrito a la PCM. Pero perdona, por ejemplo, yo te podría decir la Superintendencia de Banca y Seguros, la Superintendencia de los Registros Públicos, la SUNAT, son superintendencias. Exacto. Y que funcionan como un sector, pero no, o sea, la Superintendencia de Banca y Seguros está adscrita al sector de Economía, pero no tiene de jefe al ministro de Economía, digamos. Exacto. No depende de él, ¿no? Ya. Entonces, tú señalas entonces que la propuesta que se estaría formulando en la ley, nueva ley universitaria, sería un órgano adscrito, pero no dependiente. Exacto, que es lo que dice el dictamen, por lo menos, ¿no? Ya. Y aquí entonces, ¿la crítica es forzada en ese sentido o simplemente es la pretensión de no tener ningún tipo de supervisión? Yo creo que son dos cosas, Hans, porque, a ver, toda la discusión y el debate ha girado en torno a cuánta autonomía o no se les va a dar a las universidades. Y ese ha sido un discurso muy fuerte por parte de la Asamblea Nacional de Rectores, porque claro, en el momento en el que realmente se atente contra la autonomía, aunque también ya hay discusiones a nivel latinoamericano respecto de la definición de autonomía en este momento, pero poniendo eso de costado, ha ido, digamos, la discusión y los planteamientos de los rectores han ido fundamentalmente porque se estaría atentando contra ese tema de autonomía. Pero cuando uno revisa el dictamen, por lo menos hasta donde se ha avanzado la semana pasada, no hay ningún artículo. Yo le preguntaba el otro día a uno de los representantes de la ANR en dónde está eso, porque yo estaría absolutamente en contra que no haya autonomía, ¿no? Entonces, lo que hay es un problema de intereses, es decir, se le estaría quitando una de las funciones que últimamente, porque la Asamblea Nacional de Rectores es mucho más antigua que la CONAFU, se le estaría quitando un conjunto de responsabilidades y también de prerrogativas que tendría la ANR, y eso, digamos, lo que hace es tocar intereses, ¿no? Claro. Ahora, ellos han señalado hoy día en este comunicado 3 críticas, digamos, donde concentran el tema, aparte de la que hemos mencionado, esta de la superintendencia que cuestiona. Dice, en primer lugar, que la ley impone un modelo único de organización universitaria. 2, que desconocería la libertad de enseñanza porque exigiría la autorización gubernamental para crear facultades, carreras, etcétera. Y que es confiscatorio porque impone un modelo de asamblea estatutaria que enajena las responsabilidades de los fundadores y promotores de las universidades privadas. Son 3, digamos, críticas que formulan. ¿Qué tienes que decir al respecto? A ver, empiezo por la última. Hasta donde está avanzando la discusión, por lo menos en este predictamen, no sé si quieres un dictamen de la comisión, es decir, está en plena discusión. Es verdad que hay una intención de poner un estándar, digamos, a la forma de gobierno de la universidad. Yo ahí también sí tengo una crítica, es decir, no hay, digamos, nada, hay como 3 grandes modelos, ¿no es cierto? Aquel que se instaló
fundamentalmente a principios del siglo XX y que ha durado hasta ahora, que es una elección a partir de un consejo universitario. Hay una nueva posición que es la de un voto universal y directo. Ambas tienen ya experiencias en el país y fuera del país de implementación, y las dos tienen algunas ventajas y desventajas claramente identificables. Por el lado de la forma tradicional de elección por la asamblea, lo que se tiene siempre es el poder capturado por aquellos grupos que se organizan con estudiantes y profesores que hacen que se mantenga una forma, digamos, representativa de votación, que hace que estos grupos de poder puedan permanecer en el tiempo. La del voto universal y directo ha generado, digamos, más posibilidades para que cada una de las personas que forman parte de la universidad puedan elegir a las autoridades. No obstante, esto también produce fenómenos muy clientelistas y populistas, digamos, de cómo capto votos, se vuelve una pequeña elección, ¿no? Claro, bueno, también existiría el riesgo que el voto universal de repente le trastoca todo el esquema a alguien que invirtió ¿no? Termina siendo como una elección general, digamos. Así es. Y una tercera que ha aparecido en el instituto, como propuesta en el Instituto de Estudios Universitarios, que es una organización muy interesante en la que forman parte Salomón Lerner y Manuel Burga, que proponen un sistema de voto colegiado, ¿no es cierto? Con equipos desde dentro de la universidad, con equipos electorales, con colegios electorales, que lo que harían sería funcionar más o menos en el sistema de elecciones anglosajona y de Estados Unidos para poder elegir a las autoridades a partir de la elección de estos colegios electorales, ¿no? Es decir, claro, hay todo un tema ahí realmente por discutir, que se puede hacer de manera sensata, obviamente razonable, pero lo que no parece que estuviera ocurriendo es precisamente eso, que haya un debate exhaustivo sobre el asunto. Al menos se alega mucho de que las partes, digamos, intervinientes en el sistema de educación superior no han sido consultadas adecuadamente. Sí, a ver, eso de ahí también creo y mira, justamente tu programa trata de eso, de establecer debates y vínculos. Creo que tiene que ser bien importante. El general Daniel Mora, el congresista Mora, que ya ha tenido también el encargo de sacar como dictamen la ley de reforma magisterial en la legislatura pasada, ha trabajado de la misma manera que lo hizo antes, es decir, ha convocado un conjunto de instituciones a participar de muchas reuniones para ir discutiendo. Sin embargo, este debate se ha cancelado porque yo creo que no se ha terminado de discutir el dictamen y ya se están anunciando medidas de inconstitucionalidad de la norma por parte de la Asamblea Nacional de Rectores, cuando todavía recién, hasta la semana pasada, se ha aprobado el 3 de 5 o 6 capítulos que tiene la ley. Entonces el problema es que se ha adelantado, digamos, la pelea en el debate antes que seguir participando y construyendo cada uno de los puntos que tiene la ley, ¿no? Claro, es decir, bueno, pero digamos que este apuro sería cancelar un poco la discusión actual en el Congreso para abrirla, digamos, a los sectores de la sociedad, de la comunidad educativa. Exacto, y realmente sentarse a la mesa a conversar, es decir, buscar de tratar algunos consensos alrededor de los puntos que consideran están siendo afectados, pero sobre la base de alguna información real, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto de que va a ser dependiente del Ministerio de Educación es un mensaje equivocado el que se está dando, ¿no? Decir que se afecta la autonomía porque está planteando que hay un organismo suprainstitucional que pueda mirar lo que está sucediendo, no termina siendo tampoco del todo correcto, porque no se van a meter en ver cómo se organiza la cátedra, ¿no? La autonomía universitaria, tenemos que recordar, surge en un contexto muy particular a inicios del siglo XX. Sí. Perdón, Ricardo, ¿te puedo pedir una pausa? Tenemos que ir a una pausa y inmediatamente después regresamos para continuar con esta conversación. Por supuesto. Bien, estamos conversando con Ricardo Cuenca, consejero del Consejo Nacional de Educación, sobre la ley de reforma universitaria, la reforma de la ley universitaria, y regresamos con él inmediatamente después de la pausa.
Volvemos con la palabra de los protagonistas y las razones sobre los temas que importan, porque hablando se entiende la gente. Comunícate a nuestra central telefónica 641-2000. Radio San Borja, líder en peruanidad. Fin de semana con tus patas. La mayoría de los accidentes automovilísticos en los jóvenes es provocado por el alcohol. Si tomas, no tomes el volante. Es un consejo de Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad. Este y todos los martes te invitamos a sintonizar Latidos de la Ciudad para conocer más sobre nuestro distrito y los temas que interesan. Latidos de la Ciudad, el programa de la Municipalidad de San Borja, todos los martes a las 3 de la tarde en Radio San Borja, bajo la conducción de Gloria Granda. Este domingo, desde las 3:45 de la tarde, vive toda la emoción con el clásico del fútbol peruano. Universitario de Deportes, Alianza Lima, en San Borja Deportes, 91.1 FM, líder en peruanidad. San Borja FM celebra el regreso de uno de los grandes jockeys de los años 80, Iván Noguera. Recuerda, todos los domingos de 9 a 10 de la noche, tú tienes una cita musical con Iván Noguera y Sentimientos por los 91.1 de Radio San Borja. Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Hablando se entiende la gente. Bueno, y seguimos hablando sobre la reforma de la ley universitaria con Ricardo Cuenca, consejero del Consejo Nacional de Educación, investigador de la Pontificia Universidad Católica. Ricardo, hay algunos temas que han quedado en el tintero sobre esta conversación respecto a la reforma de la ley universitaria. El tema del vicerrectorado de investigación que se propone por varios, y esto de alguna manera amarrado también al tema de presupuestos, ¿no? Uh-huh. Presupuestos para la investigación, para laboratorios, equipamiento en general. ¿Qué hay al respecto? A ver, eso es un tema, por ejemplo, que a mí me parece que es fundamental de discutir. Con esta expansión y con esta liberación del servicio educativo se ha asociado mucho a la universidad con el mercado laboral, cosa que es correcta y necesaria. Es decir, tratar de establecer los vínculos más sólidos entre aquello que la universidad ofrece, pero también aquello que el mercado laboral está demandando para que haya posibilidad que todos los egresados de la universidad puedan conseguir un trabajo. Y eso resulta vital, pero no es lo único, porque ese énfasis puesto en el vínculo entre la universidad y el mercado laboral ha postergado otras dos actividades, creo yo, fundamentales de la universidad, que en el caso peruano están en una situación muy crítica. Una tiene que ver con la producción del conocimiento, que ha sido sistemáticamente abandonada como una actividad dentro de la universidad, y un segundo tema que tiene que ver con la formación de una masa crítica de discusión política en la sociedad, que se abandonó aún mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces resulta fundamental hacer modificaciones de cualquier tipo institucional, porque hay que empezar a recuperar ya el espacio de investigación dentro de las universidades. Si uno mira la cantidad de producción académica de las universidades, sobre todo las universidades públicas, nos vamos a dar cuenta que no solo es muy poca, sino que tiene muy poca relevancia en la discusión nacional. Y esto sumado a las formas de financiamiento, es decir, hay estudios en el país que ya demuestran que, por ejemplo, por más canon que haya en las universidades, en las regiones destinados a las universidades, para el caso de investigación, esto no se termina utilizando debido a todo el sistema complejo que supone que llegue la plata del canon hacia la implementación de proyectos de investigación, pero también tiene que ver con una calidad
muy deficiente de investigación por parte de las propias universidades, ¿no es cierto? Entonces, en el supuesto caso que la plata llegase, tampoco sería posible producir investigación por las pocas capacidades que hay en cada una de las universidades, sobre todo públicas en las regiones, ¿no? A quienes se le suman las privadas de menor calidad, digamos, ¿no? Ahora, sí, efectivamente ese es un tema crucial, no solo hay muy poca investigación cuando la hay, ¿no? Difícilmente, y también son temas que de vinculación, de asociación de las universidades con las empresas privadas, incluso para fomentar investigaciones que puedan tener interés para el mercado, inclusive. Exacto, y que sean más aplicadas a algunas necesidades específicas, ¿no? Mira, una última pregunta en relación a un tema que han levantado los estudiantes, que es el mecanismo, proponen un mecanismo distinto de ingreso a las universidades. ¿Es este otro tema relevante? La verdad es que termina siendo marginal en la discusión. Hay países como en Argentina en donde todos los estudiantes, todos los jóvenes que desean entran a la universidad sin mayor filtro. Sobre todo eso supone para el caso de las públicas tener un poco más de presupuesto, pero la exigencia de permanencia en la universidad es después del primer año, en donde el filtro aparece posteriormente, es decir, todos tienen la oportunidad de entrar, pero pasado un año o un año académico o 2 años académicos, según sean las normas, empiezan a haber un conjunto de filtros y es donde más o menos se va regulando la población estudiantil, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de ingresar directamente no supone que voy a permanecer en la universidad, porque perdería toda la noción inicial de ir formando grupos, digamos, que sean grupos que generen un proceso de conocimiento, insisto, dentro de su vida universitaria, ¿no? Entonces, el filtro lo pongo antes, el filtro lo pongo después, pero algún filtro tiene que haber de todas maneras. Claro. Bueno, lo que estás diciendo revela que efectivamente sobre todos estos temas que están ahora en discusión hay mucha información, hay muchas experiencias, hay muchas de las que se puede aprender, además, aspectos que permitirían mejorar mucho el actual sistema de educación superior, particularmente la educación universitaria. Esperemos que esto sea así. Nadie creo que pretender la inmovilidad en el asunto y no reconocer que han habido importantes avances de conocimientos en temas científicos y tecnológicos, en demandas a la universidad que requieren que ésta se adecue en su normatividad para poder estar a tono con los tiempos. Claro. Hay un plano de discusión político que creo que es importante que se dé, pero también uno que tiene que ver con una discusión, como tú mismo dices, basado en las experiencias y en la cantidad de información que se tiene para tomar las mejores decisiones. Acá lo que no podemos dejar de lado en el debate es que lo que interesa es la calidad del servicio universitario y la calidad del servicio de la educación superior en general. Claro que es necesario que realmente formas para obtener esta mejor calidad, ¿no? Sí, esperemos que se pueda hacer efectivamente y que la discusión que se ha suscitado contribuya a ello de alguna manera. Muchísimas gracias, Ricardo Cuenca, por haber participado en esta conversación. Ha sido Ricardo Cuenca, consejero del Consejo Nacional de Educación. Muchísimas gracias. Bueno, y seguimos en Hablando se entiende la gente y ahora cambiamos de tema. Vamos a hablar sobre el ciberespionaje, entre otras cosas, pero con un experto también, con Marcos Cifuentes, editor de Infos, columnista de La República, periodista y bloguero, conocido evidentemente por sus conocimientos en estos temas. Muy buenos días, Marco, un gusto que participes en Hablando se entiende la gente. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Bien, muy bien. Bueno, acaba de ser ya acusado de espionaje ¿cómo podríamos decir? Realmente el espía norteamericano, Snowden, ¿no? Que Estados Unidos inmediatamente buscará que extraditarlo de Hong Kong. Este ha planteado una serie de temas del espionaje que se realiza a extranjeros desde Estados Unidos, ¿no? También, por supuesto, a ciudadanos norteamericanos a través de la Agencia de Seguridad Nacional. ¿Cuáles son los principales temas de preocupación al respecto? Bueno, hay una novedad y esta noche todos nos hemos despertado con que más o menos hace como unas 5 horas el señor Snowden agarró un avión desde Hong Kong
Él estaba en Hong Kong, donde se había refugiado antes de soltar esta información. Y partió de improviso rumbo a Rusia, y las informaciones son que no se va a quedar en Rusia, sino que desde Rusia va a salir a un tercer país, que algunos especulan podría ser aquí en Latinoamérica. En Latinoamérica, ¿cómo? Cuba, Ecuador, Venezuela, es una especulación, ¿no? Ajá. Y yo digo irónicamente porque juntan los países con la libertad de expresión en Internet más amenazados de la región, pero bueno, al parecer habría encontrado refugio en esos países. Bueno, acaba de llegar a Rusia hace muy poco. Estoy siguiendo los eventos en Twitter, que la verdad se están desarrollando con esta película Argo, no sé si la recuerdas, hace poco, cuando sacan a estos norteamericanos de Irán. La verdad es que ha sido un operativo en el que ha estado involucrado Wikileaks, la organización Wikileaks de Julian Assange. Ha organizado esta huida de Hong Kong y ha contratado al abogado Baltasar Garzón, al reconocido abogado Baltasar Garzón, que todos recordarán, abrió un proceso contra Pinochet y en general es un abanderado de los derechos humanos. Él es el abogado ahora de Snowden, y ellos han estado informando, ellos han organizado esta huida y han puesto a Garzón como su abogado y bueno, y ahorita están ocurriendo todos estos eventos, ¿no? Que la verdad es que se viven como si fuera una película. Exacto. Bueno, aquí justamente Julian Assange además le había recomendado, por lo visto, a Edward Snowden que se vaya hacia un país latinoamericano en busca de asilo, ¿no? Así que es probable que efectivamente sí. Ahora, que convendría explicar un poco de qué se trata esto, ¿no? Porque Snowden dio a conocer, digamos, que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos monitoreaba el tráfico de las comunicaciones telefónicas y también, a través de un programa conocido como PRISM, recogía datos de actividades en Internet, a través de todas las grandes compañías de Internet. O sea que aquí, por ejemplo, el público que puede estar escuchando tiene que saber que Google, Facebook, Microsoft, Apple, Skype, YouTube, Yahoo, Twitter, todas brindan información a solicitud de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos sobre sus usuarios. Y esto fue lo que puso en evidencia Snowden, ¿no? Y no se limita a los ciudadanos norteamericanos, sino a todo aquel que utilice estas redes. Y se obliga entonces a las firmas, ¿no? Claro, no solamente no se limita a los ciudadanos norteamericanos, sino que el mismo presidente Obama, en un afán de desinflar el escándalo en el que está su gobierno por este tema, salió y dijo que no se espiaba a ciudadanos norteamericanos, sino a todos los demás. Claro. Entonces todos los demás, todos nosotros, el resto, también estamos siendo chuponeados, ¿no? La concesión de parte de rebelión de pruebas, ¿no? Así es. El presidente Obama salió y dijo, bueno, no, ciudadanos norteamericanos, ustedes no tienen por qué preocuparse, se hacen todos los demás. Gracias. O sea, la verdad que ha sido un evento muy complicado. Las empresas que estás mencionando efectivamente están todas involucradas y por supuesto han negado su participación. Ellos han dicho que no, en fin, ¿no? Pero bueno, pero hay cosas súper concretas, ¿no? O sea, Microsoft, por ejemplo, digamos, ni siquiera se ha tomado la molestia de desmentirlo, ¿no? En el 2010, el que era jefe de seguridad de Facebook pasó a trabajar a la NSA, a este organismo del gobierno norteamericano que está espiando a todos, ¿no? O sea, claramente hay un montón de indicios que apuntan a que efectivamente estas empresas de alguna manera han estado colaborando y todo con la NSA, y que toda esa información está siendo recopilada en este programa que se llama PRISM, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me pareció súper concreto este señor Max
Kelly, que era el jefe de seguridad de Facebook, en el 2010 se fue de Facebook y no lo contrató Google, no lo contrató Twitter, ¿no? Lo contrató la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA de los Estados Unidos, ¿no? Una agencia de espionaje, básicamente. Claro. Bueno, Google y Facebook, de hecho, han pedido revelar las solicitudes de información que reciben de esta Agencia de Seguridad Nacional, que han sido más de 30.000 solicitudes de información, ¿no? Y estamos hablando en realidad, de miles de millones de personas en la práctica involucradas en esto, ¿no? Claro, porque además, mira, esta es la versión mucho más sofisticada de lo que lanzó Bush, cuando, después del 11 de septiembre, había este programa, no sé si recuerdas, había un software si tú mencionabas, por ejemplo, la palabra FBI en una conversación telefónica, inmediatamente se prendían las alarmas y empezaban a grabar esa conversación, ¿no? Y tenían como palabras clave que reconocían las conversaciones. Y también era esta misma agencia, la NSA, la que chuponeaba pues a cientos de ciudadanos norteamericanos en ese momento, o a miles, con esta ley, la Patriot Act, ¿no? El acta patriota. Exacto. ¿No? Que le dio a Bush, digamos, todo el poder para suponer a miles de personas. Esto es mucho peor, ¿no? Sí. Mucho peor, ¿no? Es tanto así que el Huffington Post sacó, cuando aparecieron estas revelaciones, sacó en su portada George W. Obama, ¿no? Sí. O sea, como diciendo, bueno, este señor Obama en verdad no tiene nada que envidiarle a Bush, ¿no? Digamos, en la medida que hay un chuponeo sistemático masivo y además sin precedentes de las comunicaciones interpersonales a estas alturas podemos decir decenas o quizás centenas de miles de ciudadanos de todo el mundo. Sí, Marco, te voy a pedir ir a una brevísima pausa para continuar esta conversación. Efectivamente, como tú dices, no solo la ley patriótica, sino esta que dicen la ley de vigilancia de inteligencia extranjera, la FISA, que ha permitido todo esto también, ¿no? O sea, digamos, sostienen que lo hacen con una base legal que los ampara, ¿no? Pero volvemos inmediatamente después de la pausa para seguir conversando con esto, cómo afecta las libertades democráticas y también ya el ciberespionaje, en realidad, espionaje económico y comercial que también se da. Volvemos para seguir conversando con Marcos Cifuentes inmediatamente después de la pausa. Comunícate a nuestra central telefónica 641-2000, Radio San Borja, líder en peruanidad. Estás escuchando Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad. Este y todos los domingos desde las 6 de la tarde sintoniza el programa Palabra del Perú por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Todos los domingos desde las 11 de la mañana, el Defensor de la Justicia con el doctor Iván Noguera. El Defensor de la Justicia por Radio San Borja 91.1. 30 años, líder en peruanidad. La blanquirroja en el pecho. Primer festival, lo nuestro es primero. Sábado 27 de julio desde las 10 de la mañana. Pasa un día lleno de peruanidad. Show infantil, exhibición del caballo peruano de paso, festival gastronómico, show criollo, las mejores orquestas, peleas de gallos, cortamonte y fuegos artificiales. Hacienda Loaiza, kilómetro 18 de la Panamericana Sur. Radio San Borja, 30 años. Líder en peruanidad. Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Hablando se entiende la gente. Seguimos hablando se entiende la gente hablando con Marcos Cifuentes, editor de Infos, columnista de La República, periodista y conocido bloguero. Estamos hablando sobre el ciberespionaje, las denuncias que hizo Snowden, que ahora, como veíamos en el segmento anterior, está ya pasando por Rusia, rumbo a un país desconocido, por decirlo así. Pero hay un 59% de norteamericanos que apoya la divulgación que se ha hecho de estos programas secretos, digamos, por medios de la prensa,
pero sin embargo las opiniones están bastante más divididas en lo que se refiere a si hizo bien o no Snowden en relación a revelar programas de vigilancia que en realidad buscan prevenir ataques terroristas. Ahí las opiniones están divididas. Lo que parece que toca la parte de la fibra sensible es cuando ya el espionaje se traslada al campo económico y comercial, y que ahí se considera que cruza la línea. ¿Cómo lo ves tú, Marco? Bueno, mira, la verdad es que, a ver, yo creo que los derechos fundamentales no pueden someterse a votación, ¿no? Imagínate, es como, digamos, la pena de muerte. La pena de muerte, yo creo que si la sometemos a un referéndum, la mayoría de gente la va a aprobar. Sin embargo, pues es un evidente retroceso en libertades fundamentales, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Digamos, la gente, y esto es a través de la historia, la gente siempre, cuando ve que su seguridad está amenazada, siempre tiene la reacción de sacrificar libertad, ¿no? Así es, el intercambio de libertad por seguridad. Y eso no es y ese no es pues el escenario más democrático, ni mucho menos, ¿no? Entonces, digamos, esto además, a ver, hay una cosa que tiene que quedar súper clara, ¿no? Digamos, los ciudadanos que tenemos una cuenta en Facebook o Apple o Microsoft o lo que sea, o Google, digamos, hay una especie de confianza, ¿no?, con estas personas. Nosotros sabemos que efectivamente ellos van a usar nuestros datos, porque no somos ingenuos, sabemos que ellos van a usar nuestros datos para hacer el negocio, ¿no? Digamos, es el negocio de ellos, ¿no? Ellos nos dan servicios gratis y a cambio usan esta información que nosotros les brindamos, ¿no? Desde qué edad tenemos, dónde vivimos, hasta si nos gusta la Pepsi o la Coca-Cola. Todo eso lo meten en una base de datos y con eso arman y con eso venden su publicidad, ¿no? Y digamos, eso está bien. Esta es una parte, creo que todos ya nos acostumbramos un poco a eso y sabemos que eso va, estos servicios gratis en Internet, ¿no? Pero de ahí a darle al Estado información sobre lo que hacemos y dejamos de hacer, ¿no? Y que todo esto se centralice en una oficina que se convierte en una especie como de gran hermano orwelliano, eso es sinceramente tenebroso, ¿no? No se me ocurre otra palabra, ¿verdad? Así es, claro, es siempre con el argumento de la seguridad, digamos, se perpetran las restricciones a la libertad, ¿no? Y claro, ese es el riesgo. ¿No? Siempre pasa, ¿no? Ahora, o sea, pasó con Fujimori acá, pasó con Bull, y la verdad es que pues, es el argumento más viejo, ¿no? Así es, ya tenemos la experiencia además en carne propia aquí, ¿no? Pero bueno, hay también otros temas sobre los que tú has escrito que me parece importante, ¿no? El destacar ahora, que es esto de que ya se ha identificado plenamente al Ejército Popular Chino como responsable de varios ataques a corporaciones norteamericanas y también de otros países, ¿no? En que intervienen las claves de sus computadoras, acceden a ellas y se roban, digamos, los secretos industriales. Esto ya ha sido identificado, claro, ¿no? Claro, ahora, ese es el otro lado, ¿no? Porque efectivamente, y ya se viene a recordarlo, este asunto de Snowden y la PRISM y la NSA y todo este torneo increíble está dentro de un contexto, ¿no? Y este contexto es lo que algunos ya llaman la nueva Guerra Fría, ¿no? Exacto. O la ciberguerra fría, ¿no? Que ya no es ya no ocurre entre Estados Unidos y Rusia, sino entre Estados Unidos y China, ¿no? Y tiene que ver con, bueno, con efectivamente que Estados Unidos, como ya está comprobado, desarrolla actividades de espionaje, pero claro, del otro lado, China tiene literalmente un batallón del ejército destinado a hackear gobiernos, empresas, multinacionales, ¿no? Y cuando digo literalmente un batallón del ejército, no lo estoy exagerando, ¿no? Es toda una división del ejército rojo chino
está dedicada, y eso ya está, digamos, comprobado en una investigación del New York Times, que se dedica, a eso, ¿no? Se dedica a entrar en uno de los incidentes más alucinantes. Ocurrió cuando esta unidad, que además está identificada, que está localizada en un edificio grande, blanco, en las afueras de Beijing, ¿no? Que le dicen que su apodo en la comunidad de inteligencia es Candor Bizantino. No estoy muy seguro por qué, ¿no? Bueno, tiene nombre y todo. Es una unidad, sí, es un nombre medio poético. Es una unidad del Ejército Popular de Liberación, del Ejército Rojo Chino. Y en estos cuarteles, por ejemplo, hace un par de años, los hackers se apoderaron de la unidad de la NASA que controla las naves espaciales. Tú sabes que la NASA pues tiene varias misiones, ¿no? Que duran incluso 30 años, ¿no? A Júpiter, cosas por el estilo. Y se apoderaron de esa división, ¿no? De las naves espaciales de la NASA. Estos hackers, si hubieran querido, podrían haber mandado esas naves pues al Sol o a Manhattan, ¿no? Para hacer un escenario de película. Pero no, simplemente entraron y se robaron la información, ¿no? Como una especie de ninjas digitales. Claro, ahora... y así eso ha ocurrido sistemáticamente en una serie de gobiernos, en una serie de empresas, ¿no? Y bueno, y el gobierno norteamericano ya lo ha dicho, ¿no? Y ya hace muy poco salió y dijo, bueno, ¿no? Eso no es los chinos. Sí. Que es una, digamos, declaración bien abierta, ¿no? Sí, pero ahora, a ver, los voceros oficiales chinos también han denunciado que las unidades secretas de esta agencia de seguridad norteamericana penetran sus sistemas. Y no es secreto que Obama ha pedido, digamos, tener poderes excepcionales para ordenar ciberataques y cuenta con escuadrones de ciberguerra. De hecho, esto ha sido un tema en las conversaciones entre Obama y Xi Jinping, que se han reunido recientemente en Estados Unidos, digamos, en la costa oeste, y han planteado, y se debe plantear, en temas de la regulación de la ciberseguridad, como podría llamarse, ¿no? ¿Es posible más transparencia sobre estos procesos de recopilación y gestión de la información? Bueno, de que es posible, digamos, hay pocas cosas más susceptibles de ser transparente que Internet, ¿no? Digamos, todos los datos son... Siempre que lo permitan, por eso digo. Fácilmente colocables en la web a disposición del público, pero el problema es que no lo van a querer hacer, ¿no? Claro, eso es, por eso, en ese sentido era la pregunta de si era posible, digamos, conseguir mayor transparencia, es decir, si es que los poderes de hecho permitirían a estas alturas, cuando ya estamos en esa ciberguerra, digamos, que haya más transparencia sobre esta información. Mira, yo lo veo muy difícil, ¿no? Porque de un lado tienes a China, que es la nación que más eficazmente ha neutralizado el Internet como un espacio de libertad, ¿no? Ellos han construido lo que muchos llaman la nueva muralla china, que es una muralla digital, una muralla virtual que protege, entre comillas, a China del resto de Internet, ¿no? Entonces, y ellos emplean, sin exagerar, unos $800 millones en mantener eso, porque en verdad Internet está construido precisamente para evitar ese tipo de censuras, ¿no? La arquitectura de Internet, cuando se diseñó originalmente en los años 70, estaba diseñada para sobrevivir un ataque nuclear, ¿no? Entonces, es bien, por su misma construcción, arquitectura, es bien difícil censurar Internet, ¿no? Claro. Y bueno, y China es el país que más ha investigado y que mejores resultados ha tenido a la hora de bloquear Internet, ¿no? Entonces es un país muy opaco, más opaco de Internet, y es el enemigo de los Estados Unidos en esta ciberguerra fría. Entonces, claro, por una cuestión, digamos, de pesos y contrapesos, los Estados Unidos no van a querer transparentar sus actividades de ese tipo
¿no? Porque si al otro lado tienen un enemigo que es opaco, entonces ellos también van a tender a eso, ¿no? Así es. Bueno, felizmente ahora hay millones, cientos de millones de cibernautas que seguramente estarán activos para poder defender el espacio de las libertades que son claves en Internet, ¿no? Y que han permitido desarrollarse a lo largo de estos tiempos. Bueno, ha sido Marco Cifuentes. Marco, ha sido un gusto que participes en Hablando se entiende la gente. Muchas gracias a ti y a todos tus oyentes por tener la paciencia para entender estos temas que son que pueden ser muy densos, pero que en verdad nos conciernen a todos, porque cualquier persona que tenga una cuenta en Hotmail está involucrada en estos asuntos y su privacidad ha sido expuesta. Así es, son nuestras libertades en el mundo actual. Muchísimas gracias, ha sido Marcos Cifuentes y hemos culminado con él el programa del día de hoy. Que pasen un buen fin de semana y nos vemos en Hablando se entiende la gente el próximo domingo de 9 a 10. Comunícate a nuestra central telefónica